Continuamos con el curso de libros históricos. Seguimos estudiando tramas de resolución. Indudablemente una de las tramas de resolución por excelencia es la batalla, la guerra. Y una de las más famosas es el encuentro, es el desafío entre David y Goliat. Esta batalla se narra en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Es una historia con muchos elementos. Nosotros tenemos como hilo conductor entender la dinámica de una trama de resolución. Es importante en una trama de resolución identificar el problema. En este caso, la guerra misma es un problema y se espera una solución. El lector sabe que habrá un vencedor y habrá un vencido, que uno de los dos ejércitos triunfará y el otro perderá. Lo que el lector no sabe es cómo se llevará a cabo la batalla y quién ganará, obviamente. En este caso, se enuncia la guerra entre el ejército filisteo y el ejército de Israel. La primera parte de esta historia cuenta cómo se preparan los ejércitos y cuenta también en el versículo 3 que se llega a una especie de punto muerto porque ambos ejércitos se quedan en las montañas, separados por un valle. Dice en el capítulo 17, versículo 3 del primer libro de Samuel, los filisteos estaban en una montaña y los de Israel en otra, separados por un valle. De repente sucede una propuesta para desarrollar esta guerra. Y entonces descubrimos que hay un personaje que da una solución o propone un medio de solución a esta trama. Se trata de Goliat. Y nos dice el capítulo 17 del primer libro de Samuel que Goliat desafía a los guerreros de Israel diciendo, estamos en el versículo 8, no es necesario que salgan preparados para la batalla. No es necesario, dice Goliat. Yo soy el filisteo. De alguna forma asume en su persona todo el pueblo, todo el ejército de los filisteos. Ustedes, los servidores de Saúl, elijan un hombre para que luche contra mí. Goliat propone un combate cuerpo a cuerpo, un combate con otro hombre de Israel. Elijan un hombre para que luche contra mí. Si él se atreve a luchar conmigo y me mata, seremos sus siervos. Pero si venzo yo y lo mato, quedarán ustedes sometidos a nosotros y nos servirán. Goliat, por lo tanto, un personaje de esta historia que sale de entre los filisteos, propone que la lucha se haga de un hombre contra un solo hombre. Si sucede que uno mata al otro, esto solucionaría la guerra, habría un vencedor, habría un derrotado y también habría un desenlace, consecuencias, es decir, uno serían los siervos de los otros, los filisteos de los israelitas, si vence Goliat, o los filisteos servidores de los, perdón, si los si Goliat vence, los israelitas serán servidores de los filisteos, y si el hombre que elijan los de Israel vence, entonces los filisteos serán los siervos de Israel. Está clara pues la postura de este personaje. Ya hay una propuesta de solución para esta guerra. Toca esperar, toca continuar la lectura para ver qué es lo que sucede. Si Israel también propone a uno de sus hombres para luchar contra Goliat. El lector se da cuenta que se detiene la narración porque dice que se asustaron, les entró mucho miedo a los israelitas. No hay una propuesta de alguien en particular para luchar.
Entramos así a una siguiente parte de la historia en la que se hace la presentación de David. Vamos a hacer algunas anotaciones para fijarnos en algunas características de este personaje. El lector, por lo tanto, se detiene, porque la narración así lo manda, se detiene como en el campo de batalla. Ahí se queda el lector a la expectativa de si habrá un hombre entre los israelitas que responda al desafío de Goliat. Y el narrador ahora nos traslada al pasado, nos hace un flashback, nos cuenta lo que ha sucedido antes y nos habla de David. Y va a empezar a contar la historia de David hasta que se presente en el campo de batalla. Así es como le hace el narrador. David llegará al campo de batalla y entonces ahí empatará con lo que se ha estado narrando. Sin embargo, es importante destacar algunos aspectos, sobre todo de interés para la narrativa bíblica. El primero de ellos es que David era el más pequeño de entre sus hermanos. David era el más pequeño entre sus hermanos. Esto está en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 14. Esto es importante subrayarlo porque desde el libro del Génesis hemos aprendido que en buena parte de las narraciones el hermano menor o al menos alguno de los pequeños puede jugar un papel relevante. Ya hemos aprendido también en otra de las clases que efectivamente cuando hay la suerte para elegir al rey Saúl también sucede lo mismo. Se presenta que es de las familias más pequeñas de Israel, también él entre los pequeños. Es decir, hay una dinámica en la narrativa bíblica del papel relevante o protagonista de los pequeños. Un segundo aspecto a considerar es que le dice Jesé a su hijo David. Hay unas palabras del papá Jesé a David y dice, preguntas por la salud de tus hermanos, preguntas por la salud de tus hermanos, preguntas por la salud de tus hermanos. Esta frase que se encuentra en el versículo 18 también es importante en la narrativa bíblica porque recuerda la historia de José también en el Génesis, en la que Jacob envía a José para ver cómo están sus hermanos. Y en ese sentido, el lector puede intuir que algo le puede suceder a David también en este viaje. Quizá no le vaya bien teniendo en cuenta la narración del Génesis. Es decir, este tipo de envíos pueden suscitar también un peligro para quien se aleja o para quien se aleja de la casa para ir a buscar a sus hermanos. Otro aspecto bíblico importante está poquito antes de que Jesé hable con David en el versículo 16. También esto es importante decirlo desde el punto de vista de la narrativa bíblica. Nos dice el tiempo en el que Goliat o el filisteo repetía el desafío. Dice que el filisteo repetía su desafío por la mañana y por la tarde durante 40 días. Este dato también dentro de la narrativa bíblica nos invita a considerar un momento de tensión, un momento de lucha, un momento de desafío. Ya no solo el desafío de Goliat, sino el desafío en cuanto tiempo o en cuanto contexto. El hecho de que sean 40 días los que el filisteo está una y otra vez desafiando a Israel manifiesta un desafío grande, un desafío serio,
un desafío que implica generar una crisis, poner en crisis ciertas situaciones como las que se han experimentado con el diluvio, 40 días y 40 noches lloviendo, o en otras situaciones donde se presenta también esta misma numerología. Otro aspecto importante a destacar es precisamente la llegada de David al campamento. Y entonces se empata la narración. Dice que David oyó las palabras de Goliat, y entonces más adelante pregunta David, ¿qué recompensa? Estamos en el versículo 26, pregunta David, ya él llega ahí, ya empata con la narración, lo que conocemos, escucha las palabras, el desafío de Goliat, y entonces él se pregunta por la recompensa, dice David. ¿Qué recompensa tendrá el hombre que mate a ese filisteo y salve el honor de Israel? Y también hace otra pregunta. ¿Quién es ese filisteo incircunciso que desafía al ejército del Dios vivo? Estamos en el versículo 26 y son las preguntas que hace David al escuchar las palabras de Goliat. Tenemos, por lo tanto, dos líneas en la solución. Es decir, David también está consciente que esta guerra solo se solucionará con la muerte de uno de los hombres. Y él está convencido que hay que matar al filisteo. Esa sería la solución para este conflicto, para este problema. Pero él está también ya pensando en las consecuencias de esa acción, de esa solución. ¿Qué recompensa tendrá el hombre que mate a ese filisteo? Y también hace una pregunta de identidad. ¿Quién es ese filisteo incircunciso que desafía al ejército del Dios vivo? Resulta interesante que al menos no se corrobora exactamente que le digan que es Goliat, sino que todo hace suponer que le informaron. Dice, la gente volvió a informarle sobre la recompensa que recibiría el hombre que lo matara. Es decir, poquito antes, en la narración dice que el rey lo colmaría de riquezas, le daría a su hija y eximiría de pagar tributos a la familia de su padre. Suponemos que eso mismo le comentaron a David. No se da una respuesta por la identidad del filisteo. Otra forma de entender esta pregunta de David también puede ser es la de cómo se atreve ese filisteo a desafiar al ejército, o quién es él para desafiar al ejército del Dios vivo. David tiene una perspectiva de que el ejército de Israel pertenece a Dios. Es el que introduce la temática divina en esta batalla. Y obviamente por eso es otra de las características importantes en la narración bíblica. David está pensando no solo en términos humanos, sino ya su pensamiento también tiene en cuenta a Dios. Sigamos esta pista porque efectivamente juega papel fundamental a la hora de entender la solución en esta narración. Empieza una discusión entre los hermanos y David, que como decía, pudiera aludir a lo mismo que pasa con José y sus hermanos. Sin embargo, no termina esta historia como la del Génesis. Pasamos al diálogo entre Saúl y David. Saúl en el versículo 33, también importante para la narrativa bíblica, le dice, tú no puedes pelear con ese filisteo, porque eres un muchacho, mientras que él es un guerrero desde su juventud. Aquí aparece la temática ya no solo de que es el más pequeño había salido en relación con su familia,
Saúl lo que dice es que él es joven, es un muchacho, mientras que Goliat es un guerrero experimentado. Saúl, por lo tanto, pone en la mesa o pone en consideración la juventud de David. La juventud de David es un impedimento. Tú no puedes pelear. Saúl obviamente supone que morirá efectivamente por su falta de experiencia. ¿Qué es lo que responde David? También importante para la narrativa bíblica. Cuenta la historia de que él ha peleado con leones y con osos, pero efectivamente dice, vuelve a mencionar a Dios y dice, tu siervo ha matado leones y osos, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos. Para David, o David identifica a Goliat con un león o un oso. David efectivamente reconoce quizá que es fuerte, quizá que es semejante a lo que sucede cuando un oso o un león va por las ovejas, pero dice, el filisteo incircunciso será como uno de ellos, un león, un oso, pero de los derrotados, porque dice, si me ataca a mí, lo agarro por el cuello y lo golpeo hasta matarlo, dice David con respecto al león o al oso. Y dice, por haber desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Nuevamente la expresión que había mencionado anteriormente en el versículo 26. David mantiene un discurso donde aparece también la perspectiva o la presencia o la participación de Dios. Y lo corrobora diciendo en el versículo 37, un versículo muy importante, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las zarpas del oso, me librará de las manos de ese filisteo. David, por lo tanto, intenta convencer a Saúl de que puede luchar contra el filisteo, platicándole de lo que ha hecho cuando cuida las ovejas y convencido de que si se ha librado de los osos y de los leones, ha sido efectivamente porque el Señor lo ha librado. El Señor ha tenido una participación en los éxitos de David. El Señor. Y entonces se convence Saúl y se trata de un convencimiento en la fe. Dice, ve y que el Señor esté contigo. Ve y que el Señor esté contigo. Esta es la frase importante en la narrativa bíblica de esta guerra, siguiendo la pista que estamos estudiando de las tramas de resolución. En comparación con lo que sucedió en otro relato que estudiamos, la oración de Ana, recordemos también que el sacerdote Elí hace una expresión semejante y posibilita la solución. Lo mismo aquí, podemos leer con estos mismos ojos y en este mismo sentido que Saúl también está previendo ya una solución. Ve y que el Señor esté contigo. Si efectivamente es verdad lo que David ha dicho de que el Señor lo ha librado anteriormente de los leones y de los osos, también en esta ocasión seguramente Saúl piensa el Señor lo librará. Obviamente, conocemos ya la historia. David derrotará a Goliat, lo hará con una honda, lanzando una piedra. Y nosotros terminamos esta exposición destacando nuevamente la participación de Dios. Dice, David le respondió, versículo 45, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Yo voy a ti en nombre del Señor. Versículo 45. Yo voy a ti en nombre del Señor. De esta forma, David considera toda su lucha
contra Goliat bajo la presencia de Dios y sobre todo con la presencia salvadora de Dios. Dice efectivamente que cuando derrota al filisteo, lo mató de un golpe sin empuñar la espada. Y es que efectivamente en el versículo 47 dice, y en este sentido la trama de resolución finaliza o se convierte también en trama de revelación. Toda esa multitud aprenderá que el Señor no salva con espada ni con lanza. Aprendizaje de esta narración, el Señor no salva con espada ni con lanza. Podemos observar, por lo tanto, la riqueza que contiene esta narración de la lucha entre David y Goliat. Muchos elementos se pueden seguir compartiendo de esta historia. Nosotros hemos destacado algunos de los más importantes dentro de la narrativa bíblica y sobre todo la participación de Dios para que la solución se llevara a cabo. Que sigamos profundizando en esta historia de la batalla de David y Goliat y fijémonos detenidamente, chequen ahí en la Sagrada Escritura, hagan sus anotaciones para seguir profundizando en estos textos y vayan o fíjense muy bien cómo se va logrando la solución. La solución en esta trama donde había un problema, el problema de la guerra y del desafío de Goliat al ejército de Israel. Luego continuaremos con más clases del curso de libros históricos.